Ella cree que Larreta pactó con un sector del radicalismo porteño y de la justicia federal. Por eso no soportaba esas fotos tan amistosas en plena pandemia que unían al presidente, al jefe de gobierno y al gobernador Kicillof. Ahora bien, y con esto cierro, ojo con repetir los viejos errores. Nos enseñó el viejo mito de Frankenstein, ¿no? Tu propia criatura, tu propio invento puede cobrar vida, puede rebelarse y puede matarte. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Moratito. ¿Cómo estamos, Jonito? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué tarde cargada, ¿eh? Sí, con muchas novedades. ¿Qué en un rato... invitados? Sí, no, los invitados, mirá. Che, Una mesa de lujo, ¿no? Hay distancia, no, está bien la distancia. Una mesa antigrieta. Vamos perfecto. ¿Estamos bien? Muy bien. Antigrieta. Antigrieta, sí. Totalmente. Me parece que piensan igual en un montón de cosas. Doctor Berni, bienvenido. Doctor Quirós. ¿Qué tal? Buenas ¿Estamos tardes. bien? Buenas tardes. Bueno, voy a arrancar con Fernán y ya voy con vos porque tengo mucho para hablar. Sergio, sé que estás bastante conmovido todavía con lo que pasó con Diego, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Conmovido no solamente con lo que pasó, sino como nos vamos enterando qué fue lo que sucedió, ¿no? La verdad que una de las personalidades más destacadas del mundo que haya terminado como terminó, conmueve a cualquiera. Vos sos amigo de Mario Braudi. Sí, claro, por supuesto. Trabajó con vos, fue jefe de Sí. gabinete. Estoy hablando de la pareja de Verónica Ojeda, que Un gran hoy amigo, charlamos sí, en la claro, por radio. supuesto. Me decía Mario que estaba muy dolida Verónica. Que Sí, no puede terminarlo de entender. Sí, la verdad que la vi muy conmovida, muy apenada. Es la madre y compartió 10 años de su vida con Diego. Y obviamente yo creo que más allá de esa tristeza que significa la partida de un ser querido, creo que ese abandono que sufrió Maradona de último momento, ese abandono que lo llevó a morir prácticamente en soledad, en un cuarto que no tiene que ver con el lujo, sino que tiene que ver con satisfacer esa contención afectiva que uno necesita hasta el último suspiro de la vida, no estuvo. Entonces me parece que se hace una conjunción de situaciones que tiene que ver con la partida, que tiene que ver con esa situación, pero en lo personal yo creo que, y le decía a Verónica, Maradona siempre estuvo una jugada adelante. Y todas las jugadas que hizo Maradona no fueron producto del azar, sino fueron planificadas. Y yo creo que Maradona planificó hasta este momento, no tengo ¿Sí? ninguna duda. ¿Crees eso? Yo creo que mucha gente piensa como vos. ¿Ya se dejó morir para vos? Estoy totalmente convencido que yo creo que Maradona buscó la paz que necesitaba. Es fuerte, ¿no? No tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y eso es lo que pone un poco de, no digo de satisfacción ni de alegría, pero queda por lo menos ese sabor de decir, bueno, va a descansar en paz, y una paz merecida. Yo estoy de acuerdo en eso, pero... la vida de Maradona fue un calvario. Sí, pero ¿era la manera? Digo, terminar tan solo, Braudi nos decía, solo en una piecita, con un baño químico... Sí, No sé, vuelvo a repetir, no tiene que ver con lo material del lugar, tiene que ver con lo afectivo, ¿no? Tiene que ver con el abandono y una persona que dio tanto por los demás, que poco recibió en la hora de su muerte. Sergio, una rápida. Vos sos médico, con digamos. ¿Es normal que alguien no tenga claridad de quién es su médico, que hoy no podemos saber quién es el médico? La verdad que yo creo que habría que ver si Maradona estaba en condiciones de decidir muchas cosas en su último momento, ¿no? Yo creo que, y no porque me parece que estaba bajo tratamiento médico, bajo acción de psicofármacos, o por lo menos lo que se veía, acción, y eso en muchas oportunidades no lo ha puesto con la lucidez necesaria para tomar decisiones, ¿no? Uno cuando tiene que tomar decisiones tiene que tener lucidez, tiene que tener lo que en materia jurídica se interpreta como voluntad. Todo acto tiene que ser voluntario, y cuando esa voluntad está interceptada por ejemplo, por fármacos, por una patología, todas sus acciones son nulas, de nulidad absoluta desde el punto de vista legal. Y creo que de la misma manera podemos contemplar esas definiciones que tomaba de último momento,
que uno no las logra comprender, pero bueno, hay que entender la situación por la cual estaba atravesando Maradona. Te hago una más y arranco con Fernán Quiroz. ¿Me explicás por qué fue tan flojo el operativo de despedida de Diego? No sé si, yo no sé si fue flojo o no fue flojo. La verdad que Maradona, una persona que ha conmovido a los argentinos, creo que junto con el Papa son las personalidades más destacadas del mundo, o por lo menos lo fueron las personas más destacadas del mundo en su momento, en el pico de popularidad de Maradona. Él y Juan Pablo eran las dos personas más populares del mundo, y popular desde el punto de vista afectivo, no desde el punto de vista del reconocimiento de un cargo público, sino porque se ganó el corazón de miles y millones de hombres y mujeres a lo largo del planeta. Y bueno, por ahí cuando pasan circunstancias como esta, interfieren muchos factores externos, la presión de ser Maradona, claro, y obviamente una decisión por ahí familiar, que obviamente hay que respetarla, porque la decisión de la familia hay que respetarla. Por ahí faltó ese diálogo previo antes de tomar decisión. No faltó, vos que tenés calle, vos que tenés mucha calle, no faltó ir a las 2 de la mañana ese día y ver, che, acá hay barra de Boca, barra de Gimnasia, esto se va a pudrir. Olfatear un poquito lo que podía pasar el día siguiente. Sí, la verdad que acá no interesa, no hay que hacer un análisis desde el punto de vista de la seguridad, porque ya está todo dicho, ya hemos visto lo que pasó. ¿Vos hubieras dejado entrar los barras a la Casa de Gobierno? No, aquellos barras que tienen impedimento de entrar a una cancha tampoco pueden entrar a cualquier lugar público, porque no tiene que ver, la violencia es violencia en todos lados del mundo, y un poco eso a veces lo que discutimos mucho, ¿no? Que el delito tiene que tener un límite, el delito no se puede justificar, el delito no se puede tratar de interpretar. El delito es delito y hay que actuar como tal, y que aquellos que cometen delitos son delincuentes y como tal hay que aplicar la ley. No podemos entrar en esa, tratar de justificar todo una vez que pasan las cosas, y tratar de generar aquellas acciones para explicar lo inexplicable. Así que el delito es delito, el delincuente es delincuente, y si no puede entrar en una cancha no puede entrar en ningún lado. Ministro, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Te preocupó lo que pasó ese día desde el punto de vista sanitario del COVID? Bueno, desde ya que es preocupante, sobre todo porque, digamos, manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido de todo tipo, y apoyando o protestando por diferentes motivos, pero esta fue la primera manifestación que, dado lo que significa Diego en el ideario, en la emoción colectiva, no se pudo identificar como en otras manifestaciones un esfuerzo personal a cuidarse, a usar el barbijo, a tener cierta distancia. Se han perdido prácticamente todas las medidas, de manera que sí es preocupante. Veremos la intensidad del impacto, porque naturalmente al ser el espacio abierto, al ser en un momento en el cual la circulación viral ha descendido mucho, tal vez el impacto no sea tan importante. Eso lo veremos en estos días. Bueno, ya empezamos con el tema COVID. Una sola del tema recorte de fondos a la ciudad. Dijiste que es un dolor enorme en el medio de una pandemia. ¿Por qué? Y básicamente porque estamos todos con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas dificultades. La ciudadanía está pasando un momento muy particular, y este tipo de noticias, por supuesto, que nos ayudan. ¿Pero lo sentís como una decisión política? Digo, ¿por qué crees que pasó ahora? No, la posición de la Ciudad de Buenos Aires la va a presentar el jefe de gobierno ahora en breve. A las 8, ¿no? A las 8, a las 20 habla Larreta. Hay una conferencia de prensa y el jefe de gobierno va a presentar la visión política del gobierno. Yo me refería mucho más a la situación emocional, operativa y sanitaria de mi ministerio. Bueno, ¿y va a comenzar la vacunación antes de fin de año? ¿O cuándo va a empezar la vacunación masiva? Digamos, me parece que hay que tener y explicarle bien a la gente tres componentes que son muy importantes, ¿no? Una cuestión es cuándo se cierran los contratos para compromisos de entrega de vacunas, de cuándo, y yo entiendo que eso el Gobierno Nacional se ha movido muy bien y tiene ya cerrados contratos con AstraZeneca, tiene cerrado algún contrato con Pfizer, algún contrato con este programa de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, para entrega de vacunas, y está cerrando en estos días, si no es hoy o mañana, con el gobierno ruso una compra de las vacunas. Entonces, lo que es los contratos de compra están bastante avanzados, hay promesas para entregar enero, febrero, marzo y abril cantidades importantes, a lo largo de esos 4 meses completar las necesidades del primer grupo, que es el grupo de riesgo
la Argentina. Luego, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es la logística de la llegada real de la vacuna y la posibilidad de tenerla para aplicar. Y la tercera es todo el plan de vacunación. De nuestro lado, que es lo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires como responsabilidad, el plan de vacunación ya está definido, está diseñado, está planificado, estamos terminando los detalles para poder estar listos, lo hemos dialogado y coordinado con el Ministerio de Salud de la Nación. En cuanto tengamos opción de avanzar con las vacunaciones, por supuesto vamos a avanzar. Ahí van a tener que trabajar juntos, digo, ciudad, provincia, nación, seguridad, salud. Nosotros venimos trabajando juntos con ciudad, provincia y nación a lo largo de toda la pandemia. Pasaron algunas cosas, ¿no? Digamos, hemos tenido discusiones, pero siempre, y esto lo pueden testificar todos los funcionarios de los 3 gobiernos, en todo momento hicimos los espacios de encuentro, de diálogo, buscamos alternativas, discutimos la realidad como la observábamos cada uno y nos pusimos de acuerdo. No ha habido ningún contratiempo en términos de política pública en todo el año. Luego, por supuesto, que cada gobierno tiene su mirada, su perspectiva y la ha hecho pública en todo momento. ¿Me dejás preguntarle una cortita, Quirós, antes? Sí, a ver. Tengo el chat familiar grupal detonado con las preguntas de cómo vamos a festejar la Navidad, qué va a pasar. Vos obviamente podés explicar en ciudad, no en provincia, por ahí Bernie nos ayuda en provincia. Estamos a 25 días de Navidad para los que festejan y un mes de Año Nuevo. ¿Hay algún protocolo que van a anunciar de cómo se puede reunir, cuánta gente, para aquellos que no tengan un balcón, una terraza, un patio y tengan que estar en un departamento o una casa? Sí, por supuesto, pero vamos en el orden de las prioridades. Lo primero de todo es nosotros tenemos que ser capaces de disfrutar estas fiestas de la manera que cada uno necesita y de una manera cuidada que todos necesitamos. Entonces, la combinación de ambas cosas nos lleva a 2 o 3 cuidados esenciales. Primero, como bien decías vos, recién, Lucas, es toda persona que tenga la oportunidad de un balcón, una terraza, un patio o un jardín, es en el lugar, en el espacio abierto que tenga. Esa es la prioridad número 1. Aquel que no lo tenga, que son muchos en la Ciudad de Buenos Aires, abrir ventanas y puertas todo lo que pueda. Cuanto más ventile los ambientes, mejor. Tercero, el menor número de núcleos familiares posibles. Por supuesto que es un momento de encontrarse con núcleos familiares. No más de 2 familias, ¿no es lo que recomiendan? Lo ideal es que no haya más de 10 personas, por supuesto, es muy variable familia por familia, pero el menor núcleo familiar posible que se pueda lograr. Y luego, muy importante, si son más de 5 o 6 personas, instalar más de una mesa, pequeñas mesas en el espacio que tengan, pequeñas mesas como si fueran pequeñas burbujas, como si fuera un casamiento. Cuanto más pequeñas mesas haya, menos riesgos van a ocurrir y por supuesto a correr, pero por supuesto también el uso de barbijo todo el tiempo que puedan adentro. Por supuesto que al momento de llegar a la comida se lo podrán sacar. Pero recuerden que mucha gente considera que el barbijo es para cuando están en el exterior y dentro de las oficinas, de las casas, de los encuentros se lo sacan. Es exactamente al revés. El lugar de más riesgo y donde más tenemos que usar barbijo es cuando nos encontramos con gente que no convivimos en lugares cerrados. Sergio, ¿qué fin de año ves vos? Primero el tema de la vacuna, que imagino que van a ayudar a nivel nacional, pero después a nivel social, ¿qué fin de año encontrás? Bueno, yo creo que es muy importante cerrar el año de la manera correcta después de un año tan difícil. Fue un año difícil para el planeta en su conjunto, la Argentina no es la excepción, y por sobre todas las cosas el conurbano bonaerense. No nos olvidemos que los ojos, cuando empieza a hacer avance la pandemia en el cono sur, los ojos del mundo estaban puestos en cómo iba a evolucionar la enfermedad en el conurbano por las condiciones de hacinamiento y precariedad que hay tan importante. Eso no sucedió porque hubo previsión, porque hubo un esfuerzo de todo un gobierno de la provincia, un gobierno nacional y un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que entendimos que era un área que debíamos trabajar y sumar los esfuerzos, y la gente lo entendió. Hoy ese ánimo que había arrancado la pandemia, ese ánimo bajoneado, que mucho tiene que ver con el clima, que tiene que ver fisiológicamente con el eje hipotálamo hipoficiario, que genera esa dopamina que produce golpes de euforia o golpes de depresión, el encierro, el invierno, la pandemia. La gente estaba como aplacada, cansada. La combinación, el cóctel explosivo, el invierno. ¿El invierno por qué? Por las horas de luz día. Cuanto mayor hora de luz hay, ese sistema endocrinológico funciona mucho más arriba. Encima, la pandemia generó un cóctel que la sociedad entró en una depresión
casi en conjunto. Bueno, la tuvieron mucho tiempo encerrada. Sí, bueno, por eso, no la tuvieron como un castigo, sino porque hubo que tomar una medida que hoy estamos todos bastante orgullosos de la manera con que la Argentina traspasó. Vos fuiste crítico de la cuarentena. ¿Cómo? Vos fuiste crítico de la cuarentena tan larga. Acá en este programa. Eso es otra cosa de diferentes. Cada uno tiene una mirada distinto. Usted sabe que toma la opinión de 2 médicos y tiene 3 diagnósticos. Pero los números no son opinables. Los números dan que Argentina está entre los peores 5 o 6 del mundo. Pero cuando hablamos de número, ¿de qué hablamos? De contagios, muertos por millón de habitantes. Bueno, pero la mortalidad de la pandemia no tiene que ver con el manejo de la pandemia en sí. Un paciente que entra a terapia intensiva producto de la pandemia no tiene que ver con el sistema de atención, siempre y cuando tenga atención, sino con un estado de patología previa. Y en la Argentina tenemos un nivel importante de pobreza, que no son los de los países más desarrollados, y la pobreza impacta negativamente en la evolución del paciente. Yo te entiendo, pero lo que hay que ver... Se presentó el modelo argentino como un modelo a seguir por el mundo, como que nos copiaba todo el mundo y no terminábamos bien a nivel nacional. Yo creo que el éxito del manejo de la pandemia no hay que mirarlo en la cantidad de pacientes fallecidos, que lamentablemente Era lo que nos decía Alberto Fernández, que comparaba siempre con la hay que verlo en la cantidad de pacientes que fueron atendidos y aquellos que no pudieron recibir atención. Bueno, no es lo que decía el presidente. En la Argentina no hubo ningún paciente que haya necesitado atención médica y no haya podido ser atendido por falta de recursos. Siempre, tanto en la provincia como en la ciudad, existieron camas disponibles, siempre existieron personal de médicos y enfermeros disponibles, y por lo tanto creo que el éxito del manejo de la pandemia tiene que ver con eso, y de qué manera no generó una catástrofe abrupta, sino que se fue estirando el contagio a lo largo del tiempo. Vos, más allá de la ciudad, o si querés incluir a la ciudad, ¿qué análisis general haces de cómo manejamos la pandemia? Los argentinos y los porteños en particular. A mí me gusta siempre hablar de la ciudad de Buenos Aires, que es mi responsabilidad. Yo te diría que la ciudad, como todas las capitales de los grandes países del mundo, ha sido muy golpeada, y sobre todo las capitales latinoamericanas, porque, como bien decía recién Sergio, esta es una enfermedad que golpea mucho más en la pobreza, ¿no? Entonces las ciudades que tienen más pobreza, que tienen más dificultades, más hacinamiento, tienen más dolor. Ahora, valoro muchísimo el esfuerzo que la gente hizo, valoro muchísimo el esfuerzo del sistema de salud, y hemos podido acompañar con el cuidado individual a cada una de las personas, y ha sido cada una atendida de manera correcta, digna y humanamente, ¿no? Bueno. Así que, y solamente un comentario de la ciudad de Buenos Aires: cuando uno compara las estadísticas, es muy importante comparar cosas que sean comparables, ¿no? Digamos, claro. Cuando uno compara la mortalidad no se compara así como se dice en general, sino que se compara estandarizada por edad y sexo. Es decir, no es lo mismo una ciudad que tiene una edad promedio determinada, como es la ciudad de Buenos Aires, con otras ciudades que tienen otra edad promedio. Eso hay que ajustarlo por edad, porque esto es una enfermedad que daña a la gente que tiene más edad. Yendo para adelante, ¿qué verano te imaginás? Él te preguntó por Navidad, la fiesta, yo te pregunto por el verano. Te pregunto por Mar del Plata, por las playas. ¿Se va a poder hacer? ¿No se va a poder hacer? Sí, a poder hacer, se va a poder hacer. Lo que es muy importante que todos nos comprometamos es a hacer las cosas que tenemos voluntad o necesidad de hacer de una manera cuidada. Así como hablábamos de que las fiestas se pueden pasar y se pueden pasar con los afectos, pero con algunas condiciones mínimas de cuidado, en las vacaciones es exactamente lo mismo. Ya vimos en Europa, cuando uno deja los cuidados de lado, lo que ocurre. Digamos, el rebrote es una posibilidad realmente concreta, a la cual tenemos que postergar lo más posible y tratar de hacer lo que sea de la menor cantidad posible. Le pregunto a los dos, ¿qué es lo que más les preocupa de lo que viene el coronavirus? ¿El rebrote? Decididamente, el punto ahora es trabajar intensamente en mitigar o postergar lo más posible el rebrote, y eso tiene que ver con una sola palabrita que se llama supercontagios. Esta es una enfermedad que el 10% de los enfermos actuales enferman al 80% de los nuevos enfermos. No es que todos, cuando nos enfermamos, contagiamos. Un grupo contagia a un montón, y eso tiene que ver con el grupo que participa de grandes encuentros de muchas personas en lugares cerrados, con poca ventilación. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Como el velorio de Diego, digamos. Claro, pero ese fue en el espacio abierto. Eso es un evento súper contagiador. Ese fue en el espacio abierto, está un poquito más mitigado por eso, pero digamos, los lugares... Semiabierto. Claro, los lugares típicamente de supercontagio en Europa han sido los boliches, los lugares de encuentro, de baile, de fiesta. Pero acá no hay eso. Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de cuidarlos, no hay formalmente aún.
en el verano se van a, digamos, cada día que pasa la gente va a tener más necesidad o más voluntad de hacerlo. Hay lugares privados donde están ocurriendo en pequeños grupos. Necesitamos el esfuerzo de todos. Evitar las fiestas clandestinas. Porque allí es donde se juega buena parte del riesgo y la velocidad del rebrote va a tener con eso. Si el rebrote viniera una vez que la vacuna está muy avanzada, el impacto social del rebrote va a ser muy pequeño porque la gente de más riesgo va a estar vacunada. Y eso es lo que nos tenemos que comprometer entre todos en los meses que tenemos por delante. Y en la provincia, Sergio, no sé, yo voy a poder agarrar el auto, me voy a ir a Mar del Plata, me va a frenar la policía, ¿qué verano vamos a tener? La verdad que el que diga cómo va a suceder el verano miente, porque todos desconocemos cómo se va qué es lo que va a acontecer en el verano, porque es un verano atípico, porque la presencia de la pandemia y eso las consecuencias de la pandemia. Mucha gente que veranea en el exterior va a veranear, para que tengan una idea, claro. Ayer estuve reunido con la Cámara que nuclea las inmobiliarias y ya tienen alquilado en la zona periférica del conurbano más de 1.200.000 casas quintas para pasar el verano, y por lo tanto en Pilar, por ejemplo, se calcula que va a haber una afluencia de 3 millones de personas para pasar el verano. Por lo tanto, ¿hay 1 millón de casas alquiladas? 1.200.000 casas alquiladas. ¿El año pasado no estaban alquiladas? No, que tiene que ver, por ejemplo, deltas, lugares como antes en el verano. Sí, no iba quedaban prácticamente desolados. Claro. Bueno, delta, y por eso estamos generando todos los mecanismos para potenciar. Por ejemplo, en Pilar me decían que van a poner permisos. Te va a parar la policía, no sé. Bueno, eso lo determinará cada intendente. Yo creo que va a haber un consenso para que no sea una traba la circulación en la provincia de Buenos Aires. Y también está trabajando el jefe de gabinete muy fuertemente junto al ministro de Turismo, al gobernador, para darle una formalidad a esta clandestinidad que ha generado el grupo etario que no es tan vulnerable a la enfermedad, pero sí al contagio, que son con los jóvenes. Este fin de semana usted hablaba de fiestas clandestinas. Del Ministerio hemos desarrollado una tecnología para poder estar en alerta, y tuvimos casi 300 llamadas por fiestas clandestinas, en donde obviamente la policía ha actuado, ha intervenido, han interrumpido o han prevenido que la fiesta no se realice, pero hay que darle una forma, una contención para que en este marco de la pandemia, dentro de la legalidad, se pueda hacer, se actúe con la flexibilidad suficiente para que el prohibicionismo no sea un foco de contagio. Esperá que lo despido a Fernán, que se tiene que ir. A vos te pido que te quedes 2 minutos más. Última pregunta. ¿Segunda ola puede haber? ¿Estamos preocupados por eso o no? Decididamente puede haber una segunda ola. Es lo que ha ocurrido en todos los países europeos, lo que ha ocurrido en varios países americanos. De manera que la segunda ola, lo que nosotros tenemos que entender es que ocurre cuando el Estado pierde su capacidad de investigar, rastrear y testear, y cuando los ciudadanos pierden su capacidad de tomar los cuidados básicos que hay que tomar. Y por eso nosotros vamos a intensificar cada día y cada semana nuestra capacidad de rastreo y testeo, y vamos a construir un consenso con la ciudadanía de seguir cuidándonos este tiempo que nos queda por delante. Gracias, Fernán. Un lujo tenerte acá. Me quedo con usted. Bernie charlando. Ya llegó Julio Chapeta. Bienvenido. Hola, Johnny. Hoy es un lujo. Tenés a los dos mejores integrantes del gobierno, y que uno es de River y el otro de Boca. Son los dos más comprometidos, los dos más coherentes y los dos más eficientes funcionarios del gobierno. Bueno, lindo mimo, Fernán, lindo mimo, Bernie, ¿no? Que te digan eso. Muy agradecido. No, los políticos no suelen recibir elogios, ¿no? Y eso que uno es de River y otro de Boca, no sé de qué cuadros son, pero uno es de un partido y otro del otro. Eso demuestra que se puede convivir. Sí. Y aparte son coherentes, porque yo le escuché a Bernie criticar, pero con todos los puntos sobre las IES, sí, a la ministra Sabrina Federic, por el espantoso espectáculo que dimos en el velatorio de Diego Maradona. Sergio, se tenía que haber hecho en un lugar abierto, en una cancha de fútbol. Hay 4 canchas o 4 lugares donde se podía haber hecho el velatorio y mejor organizado, y la gente podía evitarse el contagio. Después de 8 meses de decirnos a todo el mundo quédense en casa, hacen el velatorio de Diego Maradona en la Casa de Gobierno. Es un bochorno. Se podía haber hecho en la cancha de Gimnasia, en la de Boca, en la de Argentino Junior, en el predio de la AFA. Me parece obviamente que es contrafáctico poder decir que hubiera sucedido el día posterior. Obviamente que a todos nos hubiera gustado
a los que... Yo no soy un amante del fútbol, pero veía en Maradona una personalidad con pujanza, con argentinidad, con pasión. Yo creo que más allá de su habilidad futbolística, lo que lo ha destacado, o por lo menos lo que me ha captado de Maradona, fue su argentinidad y su pasión por lo que hacía, ¿no? Fueron las dos cosas más allá de su habilidad futbolística. Son dos valores que para mí son inseparables. Bueno. Después, el resto, acá lo importante es aprender de lo que ha pasado, que no vuelva a suceder, y por sobre todas las cosas entender que los barra brava siguen estando más allá que el fútbol. Nos quedó muy claro más allá eso. que el fútbol no está transitando Sergio, una ¿usted puede experiencia confirmar especial? que Rafael Diceo fue uno de los primeros en ingresar al velatorio de Diego Maradona junto con la cúpula de la 12? Mire, la verdad que no sé, no vi las imágenes, no en pero sí sé que Rafael Diceo andaba dando vueltas a la noche a las 2 de la mañana. Lo vimos por el todos. por Todos el lo centro vimos a Diceo entrar. Sí, eso sí. Y vos mismo dijiste obviamente. recién que no debía haber entrado. Eso sí lo sabemos, pero bueno, me parece que tenemos que aprender. Es algo, obviamente, que Maradona es único y como es único es irrepetible, pero entender que cuando uno trabaja tiene que trabajar coordinadamente más allá del símbolo político que uno representa y por sobre todas las cosas no ideologizar diferentes situaciones, entre ellas la seguridad. Me parece que la seguridad no tiene metas ideológicas, la seguridad no sabe de frontera, no sabe de raza, no sabe de partidos políticos y por lo tanto no hay que tener una mirada sesgada y por sobre todas las cosas ideológicas sobre la seguridad. La seguridad no hay que interpretarla, para eso está el Código Penal. Coincido, hay que decírselo también a la ministra. Esperame un segundo que me llama Liliana Caruso, Fiscalía de San Isidro. Liliana, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Johnny. Sí, para decirte que este expediente por la muerte de Diego Armando Maradona hoy se engrosa con, primero, 2 allanamientos que se hicieron a la casa de la psiquiatra y al consultorio de la psiquiatra que atendía a Diego Armando Maradona. Y después con un testimonio más que importante que se viene a sumar ahora y que fue el del abogado Rodolfo Baqué, abogado que representa a la enfermera, a Dayana Madrid. ¿Y por qué digo que es importante? Porque vino a adelantar que, por supuesto, la enfermera está derecho, que puede presentarse cuando los fiscales lo requieran, pero también dijo tener audios, WhatsApp y elementos más que reveladores para esta causa y que tienen que ver con conversaciones, con anotaciones que ella hacía con los médicos que estaban a cargo. Bueno, nosotros tenemos uno, esto de médicos con el doctor Luque. Sí. Claro, a ver, sí. Nosotros sí. tenemos uno, si lo podemos poner, que es el diálogo entre Luque y Kosachov, Sí. entre Leopoldo Luque, el médico neurocirujano, Sí. y la Que psiquiatra. lo operó y la psiquiatra, claro. Estaría bueno, le estoy esperando que la producción me dé el ok para ponerlo, porque ha trascendido de todo. Bueno. Escuchemos, Sí, mirá. claro. ¿Cómo estás? Te mandé la historia desde antes de la internación. Ahora tengo que hacer toda la parte de cuando se decidió la internación y demás, y desde ahora, ¿viste? Porque la verdad quiero tener todo prolijo, ¿viste? Por las dudas, por si, ¿viste? Alguna situación o lo que fuese, que esté todo súper prolijo. Ya pedí los informes de los médicos que fueron ayer. Veo que me quieren bicicletear, ¿viste? Que todavía no los tiene, que no sé qué, ¿viste? Pero yo quiero tener todo prolijo, ¿viste? Para que tengamos todo bien. Ahora voy a hacer, cuando se decidió la internación, cuántos días estuve internado y demás, y a partir de la internación domiciliaria si tenemos todo perfecto. Viste que ayer fue el neurólogo y fue el clínico. Esta mina Forlini, la que pusieron para controlar y auditar todo. Nada, viste, como que no me quería pasar los informes de los médicos, no quería que yo me comunique con ellos para dar la opinión. Estaba muy pendiente de que si los médicos de ellos entonces indicaban o sugerían la medicación. Y yo digo, mirá, la verdad que, o sea, no sé, le digo, hay que mandar a un clínico para que lo vea y que le haga el seguimiento. O sea, están muy, viste, con el detalle de quién es el responsable del laxante, quién es el responsable. Y la verdad que nada, aparentemente... Bueno, y seguía y seguía. Es muy interesante ver los chats de las chicas, de Dalma, de Janina, justamente con ella, con Agustina Kosachov. Insisto, la psiquiatra de Diego Armando Maradona, porque ahí te das cuenta que algo faltaba. No, una persona que dirige, una persona que sospechaban de que ordena. algo no andaba bien, Johnny. Claro. Que Maradona necesitaba un médico,
Ahora cuando veamos los chats lo vamos a entender mejor, pero incluso Bernie te lo puedo decir, que es raro que no haya un médico clínico, por más que Maradona sea totalmente indomable. Fíjate lo que dice Dalma en el chat. Dice, como conclusión, creo que deberíamos pensar en seguir un clínico de cabecera. Un clínico, ¿ves? Conseguir, ahí Claro, está, ahí bien está, clarito. famoso clínico de cabecera. Leopoldo es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera. Siempre se llega a esa misma conclusión, Julio. Exacto. Y bueno, pero se acordaron tarde las hijas de acercarse al padre. No fueron el día de su cumpleaños a festejarlo con él, ni las hijas ni los nietos, y cuando estaba en la cama del hospital pudieron reunirse y preocuparse por el padre. Me parece que se acordaron un poquito tarde. ¿Vos sos de los que abonan la teoría que no lo iban ni siquiera a ver al country donde estaba? ¿Que no hay registros de ingreso de ella? Están pidiendo el registro. Yo te puedo decir de que Hanna fue algunas veces, que Janina fue más veces Y Dalma no. y que Dalma fue una sola vez. Una sola vez. El tema más allá de las hijas, fíjate lo que dijo Mario Baudry, que vos lo conocés porque fue tu jefe de gabinete, pareja de Verónica Ojeda. Poneme la placa de lo que dijo, pues a mí me impactó. De todo lo que se dijo, esto fue a mí lo que más me impactó. La habitación donde estaba Maradona es muy simple, sin baño, chiquita, era un playroom. Se puso la cama y un baño químico. Esto del baño químico es increíble. insólito. No tenía ni siquiera una chata para ir al baño. En la casa no había ningún elemento para atender a Diego en ninguna situación. Diego no se merecía vivir así. Podría haber comprado el country Maradona. ¿Y sí? No podía estar ahí, en ese lugar. El que lo puso ahí realmente es una locura. ¿Y cómo se explica? ¿Vos que lo conocés a Bueno, Baudry? vuelvo al principio. Yo creo, y hablando desde el punto de vista jurídico, Sí. para que los actos jurídicos tengan validez tienen que tener voluntad, intención y discernimiento. Yo creo que el discernimiento y la voluntad de Diego Maradona en el último tiempo no estaba presente. Creo que hubo un abuso de su entorno, me parece un entorno que no lo cuidó. Cuando hablo del médico de cabecera o el médico clínico, que ustedes bien dicen y que aparentemente no lo tenían, yo no, y si lo hubiera tenido, yo no sé si esto hubiera sido igual en el desenlace, porque el médico clínico es eso, es el médico de cabecera, no es el niñero, ni el tutor, ni quien tiene que Pero, Sergio, eso es generar una pregunta... las condiciones para que Maradona cumpla con el tratamiento. Yo creo que hubo un entorno que no lo contuvo y creo que su voluntad últimamente estaba totalmente viciada y que muchos se aprovecharon de esa falta de discernimiento que tenía Maradona a último momento. Déjame preguntarte algo para para entender, que vuelvo a decir que vos sos médico por si la gente no lo sabe. Te operan de un hematoma subdural, o sea, una intervención en el cráneo. Salís, tenés tu médico, que es el que te operó. Tu médico, tu cirujano, ¿no tiene un diálogo con un médico clínico que siga tu historia, que te conozca? Debería tenerlo. La pregunta es si era oportuna o no la operación. Y la verdad que yo conozco fui uno de los primeros en saber del problema cardíaco que tuvo Maradona ya en 2001. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con el doctor Cae, teníamos un centro. ¿Vos trabajás con CAE? Teníamos un ¿Sabía? centro de. La verdad que. En el 2000 fue Sergio 2001. en Punta del Este. Después, en ese momento no tenía problema Cuando de fue la dilatación. sobredosis de cocaína en Punta del Este fue en el 2000. Por eso, 2000, el verano que 2000. tiene que ver con una sobredosis de psicofármacos. Acá No estamos sabía que hablando de un problema coronario, no corresponde ¿Vos que lo diga, trabajás con CAE en esa época? yo tuve la oportunidad en ocasión de que Maradona viajaba a Arabia Saudita o a Dubái, Sí. no a trabajar, sino a filmar una publicidad. Teníamos un centro de diagnóstico por imágenes con la doctora Cura y ella le hizo la ecocardiografía y ahí fue donde se descubrió que tenía un principio de dilatación cardíaca. Bueno, después Lo que lo más allá de termina todo eso, matando, ¿no? Por lo tanto, presupongo, tengo la capacidad para hacer una proyección de lo que pasó durante todos estos años y acá lo que hay que evaluar si era oportuno o no la operación. Vos no lo hubieras operado, ¿no? No se puede hablar sin estar con el paciente. No se tratan enfermedades, se tratan enfermos. Yo creo que Maradona era un paciente de alto riesgo, no quirúrgico, sino postquirúrgico, ¿no? Muchas veces cuando uno hace una anestesia general, desconecta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene el poder de regular
todos los órganos al mismo tiempo. Cuando se hace una anestesia general, ese poder que tiene el sistema nervioso central sale de control y después necesita mucho tiempo para volver a regularizar lo que antes funcionaba mal, como compensarlo. Inclusive ciertas drogas, ciertas adicciones, la cocaína tiene efectos ionotrópicos positivos, o sea, quiere decir que eso funciona también en el corazón. Todo ese desbalance que la operación no necesariamente lo terminó de matar, pero fue clave para el deterioro de los últimos días. Yo creo que en el momento del acto quirúrgico, el anestesista toma el control del medio interno, eso se denomina medio interno del paciente. Ahora después el problema es el post-anestesia y cómo el sistema nervioso, hay dos sistemas nerviosos, un sistema nervioso central, que es el sistema nervioso que maneja el cerebro, digamos, que es el que yo quiero agarrar el teléfono y le da la orden al músculo para que lo haga, que es voluntario. Pero después hay un sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que es el que regula la frecuencia cardíaca, la frecuencia de la respiración, cómo se van liberando las diferentes hormonas que regulan todo el medio interno. Bueno, eso lleva un tiempo muy grande adaptarse nuevamente, y Maradona era un paciente que tenía todo su medio interno con un desbalance que venía adaptándose de acuerdo a las circunstancias, por sobre todas las cosas, de ingesta de droga y alcohol. Déjame compartir con Chapeta. Primero lo que dijeron los fiscales, y ya voy a lo de Ruggeri. Prepará lo de Ruggeri porque también es muy fuerte. Pero ¿qué dicen los fiscales de San Isidro? Esto trasciende a través de Telam, con lo cual, Lucas, es información oficial. Claramente. Broyad, Ferrari, Iribarren y la fiscal Laura Capra. Tras los primeros 5 días de investigación, por lo que vemos, la conducta era absolutamente negligente. Está hablando del equipo médico. Sí, sí, claro. Era una internación domiciliaria totalmente deficiente. Era un descontrol total y absoluto. Lo dice la Fiscalía, ¿no? Y bueno, era lo que veníamos diciendo. Que vos lo dijiste ayer, claro. Exacto, y Sergio debe coincidir con el doctor Cae en las dos verdades que dijo. Primero, que no era urgente operarlo a Maradona del hematoma subdural que tenía, y segundo, que fue muy rápida la externación, por más que sabemos que Diego Maradona es incontrolable y que él es el primero que quería irse. Inclusive le pidió a un enfermero que le considera un guardapolvo para escaparse de la clínica. Pero creo que son dos verdades del doctor Cae, que es una de las pocas personas que supo llevarlo adelante y que le hizo mucho más caso que al amigo Luque. Ayer, perdón... Yo fui testigo de la manera hasta afectiva que el doctor Cae... y esa relación médico-paciente que existía entre Cae y Maradona, 40 años. Que le hacía, por lo menos las veces que yo fui testigo, lo vi muy bien, y lo vi a Cae con no solamente de su función médica, sino de su función hasta afectiva, de cómo acompañaba la evolución de Maradona, cómo fue el proceso de traslado a Cuba. Recién veíamos cómo había estado en una habitación por ahí, no tenía lujo. Yo creo que en Cuba no tenía mucho más lujo que esa habitación, pero estaba contenido. Tenía la contención afectiva, sí, médica, claro, y emocional que necesita un paciente de esas características. Pero fíjate, no todos los pacientes... Sí. Cosa que acá le faltó. Sí, faltó claro, todo eso. Claro. La no contención de la familia, de las hijas, de las personas que lo querían, la contención de un equipo médico acorde al paciente con los riesgos que tenía. No había un desfibrilador en la casa para un paciente con antecedentes cardíacos. Yo creo que esa contención afectiva por parte de la familia, yo no tengo duda que si había alguien que amaba profundamente a Diego eran sus hijas, eso no tengo ninguna duda, pero obviamente llega un momento que la situación se torna inmanejable, y ahí es donde se necesita un médico que traspase la frontera de la relación médico-paciente, y ahí era cuando estaba el doctor Cae poniendo esa cuota de afectividad para poder enlazar todas las partes que necesitaban cuidar a Maradona. Déjame ver lo de Ruggeri. Oscar Ruggeri habló ayer con el Pollo Viñolo en su programa y dijo lo siguiente, mirá. Por eso te pregunté el otro día, Pollo, contame, alguien que me diga de todos los que estamos acá, ¿por qué estos animales, estos tipos únicos, se mueren solos? Porque ayer hablando con Claudia,
me decía Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís. ¿Te dijo eso, Claudia? Me dijo eso, yo no sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir, Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso, ¿viste? Yo no quise preguntar más, no le quise preguntar más, de contarme detalles, pero me dijo eso, ¿viste? Me extrañó a mí. ¿Cómo estaba Diego? ¿Solo? Sí, yo no sé, sí, claro, que ese debe ser el dolor por ahí que tenemos todos. Pero ves que todos, o casi todos, coinciden en una misma línea. Baudry, Ruggeri, la gente que estaba cerca, menos cerca, que Diego murió solo. Y murió de tristeza. Y sin contención. De tristeza. Fíjate las últimas horas, ayúdame, Chapeta, con esto, y vos también, sí, Lucas, no. Y Bernie se quiere sumar, porque ves que ahí hay un vacío temporal, se ve bien clarito, ¿no? La producción a propósito dejó un hueco en la placa porque no se entiende qué pasó. 23:30, ya lo dijimos de memoria, esto que el sobrino, Johnny Espósito, lo declara haber visto la noche del martes. 6:30 de la mañana aparece ese famoso Ricardo, el enfermero, que declara que Maradona estaba con vida. 6:30 de la mañana del miércoles. ¿Cómo sabía si no entró a la habitación? No, él sí. La que no entró es Gisela. No, durante toda la noche no le tomaron las pulsaciones ni los signos vitales a Maradona. Él dice que sí. La que no entró es Gisela, que escucha que estaba con vida, pero no Para entra. mí mienten. Y ya hubo una de las enfermeras que dijo una cosa al principio y se tuvo que rectificar. Gisela, por eso. El abogado hoy dijo que le echó Maradona, sí, que por eso no le llevaba los medicamentos, se los tenía que dar a Johnny o a Maxi para que le alcanzaran los medicamentos porque no la quería tener cerca. 7:30 es el cambio de guardia de lo que yo te estoy diciendo. Ahí la enfermera de turno declara ante la justicia que lo había escuchado moverse, pero no, solamente lo escucha, no entra a la habitación. Mirá ese vacío temporal. ¿Qué pasa entre las 7:30 de la mañana y las 12:15 del mediodía cuando Luque, el médico de Maradona, o lo que sea, el neurocirujano, llama al 911 y pide la ambulancia, después aparece Maxi Pomargo? No, pero antes los primeros que entran son la psicóloga, la psiquiatra, perdón, Agustina Kosachov y el psicólogo. Ellos son los que entraron a la habitación y ahí se dieron cuenta que Diego estaba muerto. Para mí, desde las 23:30 hasta las 10:30 de la mañana, nadie revisó a Maradona si respiraba, si tenía signos vitales. Nadie le tomó la presión. Pero ¿los enfermeros qué hacían si no revisaban si estaba? Claro. Y bueno, eso lo tendrán que decir en la justicia que hacían. Pero a ver, no hay que descuidar a nadie, es obvio lo que estoy diciendo. Pero ¿te vas a dar el lujo, el estúpido lujo, de dejarlo a Maradona recién operado 12 horas sin controlarlo? Es raro. La verdad que es llamativo. Bueno, es llamativo que una de las enfermeras, esta Gisela, haya dicho que se cayó Maradona, se golpeó la cabeza y que no llamaron al médico ni lo llevaron a la clínica. Recién operado, si bien no fue en el mismo sector de la operación, Maradona trastabilló y que no podían subirlo a la habitación. ¿A vos te parece que no pueden subir a Maradona a la habitación del primer piso que con baño privado y lo tengan que tener en una sala de playroom con un baño químico? No, tenés a Maradona. Lo de Gisela Madrid en una placa para verlo. Maradona se cayó el miércoles de la semana anterior. Una semana antes de morir. Claro, se cayó y se golpeó la cabeza, esto es lo que decís vos, Julio. Pero no lo llevaron a un hospital a hacerle una resonancia, una tomografía. Insólito. Es muy raro, ¿no? Insólito. Sergio, que es médico. No, la verdad que es todo inexplicable, ¿no? Yo creo tener una composición después de 32 años de médico y de médico rural, porque yo la gran parte si bien me formé en los mejores centros de Buenos Aires, pues ejercí en el hospital más austral de la Argentina continental, donde la escasez de recursos era lo habitual, pero yo creo que la relación médico-paciente es fundamental para el éxito de cualquier tratamiento. Uno, como cirujano, cuando el paciente... la disposición del paciente para enfrentarse a una cirugía es vital para su recuperación posquirúrgica. Creo que Maradona
estaba quebrado, creo que Maradona, su voluntad estaba ya quebrada, había tomado una decisión, no tengo ninguna duda, y la verdad que podría decir muchísimo, creo que me hago un cuadro de composición, más información que uno, pero soy muy respetuoso de una familia que sufre, de una familia que supo ser el padre modelo en el mundo, y uno tiene que hacer silencio respecto a eso, pero me parece que esto está sobrecargado de cuestiones que no podría pasar ni siquiera con Doña Rosa sin ser Maradona. Me tengo que ir. Sergio, si tu papá estaba enfermo en las condiciones en las que estaba Maradona, claro, ¿vos no hubieses entrado con un camión con un tanque de guerra al country y hacerte cargo de tu papá? No, yo no juzgaría a la familia, yo creo que me parece ¿Y a quién entonces? Yo creo que el amor que han tenido por sobre todas las cosas su esposa, su pareja, sus hijas, no se puede cuestionar. Yo creo que si terminó como terminó todo es porque algo en ese vínculo ha fallado, pero me parece que esa relación médico-paciente no existió, no hubo el cuidado que debía tener. Un paciente que tiene un antecedente quirúrgico craneal, que tenga un nuevo traumatismo y que no sea controlado, es prácticamente un paciente con antecedentes cardíacos. Es ridículo, porque obviamente ese hematoma del cual se operó fue producto de un traumatismo, eso se llama hematoma en segundo tiempo. Aparte después cuestionaremos si había que operarlo o no, porque un hematoma cerebral, subdural, o sea, por debajo, entre el cerebro y la tabla, el cráneo, hay una membrana que se llama meninge, y cuando se produce un golpe hay una desaceleración brusca del cerebro contra la tabla, que es lo que produce hematoma. Ese hematoma, si no produce signos de foco, ¿qué es signo de foco? Signos neurológicos claros, por lo general no se opera, a menos que haya peligro de infecciones, otro tipo de peligro. En estado general de Maradona, sí, la verdad que es cuestionable la decisión de haberlo operado. Si no, se enoja Feynman y se pudre todo. Uy, perdón. Con Eduardo. Gracias, Sergio. Por favor. Un lujo.